Hola, hola, almas románticas y observadores agudos de las dinámicas amorosas. Qué alegría inmensa recibirlos de nuevo en este espacio donde el amor, la pasión y los dramas turcos se entrelazan para alimentar nuestras fantasías. ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que rebosantes de entusiasmo y listos para embarcarnos en un viaje fascinante a través del universo de una de las parejas más emblemáticas del panorama actoral turco. Hoy centraremos nuestra atención en una dupla que ha conquistado corazones en todos los rincones del planeta, una pareja que personifica la intensidad, la conexión magnética y esa afinidad tan profunda que parece desafiar los límites de la pantalla, los inigualables Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sí, lo sé, estoy segura de que muchos de ustedes aún tienen grabada a fuego en sus retinas la chispa incandescente que irradiaban en la inolvidable Karasevda. Y cómo no. Esa serie nos dejó a todos sin aliento, cautivados por la tragedia y la pasión desbordante de Kemal İlhan. Pero hoy, queridos amigos, vamos a ir mucho más allá de su impecable trabajo en conjunto. Vamos a desmenuzar, a explorar en profundidad, qué es lo que los convierte en una pareja tan icónica, tan idealizada y, para muchos, en el arquetipo del amor eterno, de esa alma gemela destinada a permanecer unida para siempre. Pero antes de sumergirnos en este análisis detallado y apasionante, permítanme extenderles una cordial invitación a suscribirse al canal. Si son amantes empedernidos de los dramas turcos, de esas historias de amor que nos roban suspiros y nos erizan la piel, y de los análisis de personajes que nos dejan reflexionando durante días, entonces este es definitivamente su lugar. Y no olviden activar la campanita mágica para que YouTube les notifique cada vez que suba un nuevo vídeo. Les prometo que siempre tendré contenido interesante, reflexivo y entretenido para compartir con ustedes. Ahora sí, pónganse cómodos, relájense, sírvanse una taza humeante de té o café, y prepárense para desentrañar juntos el enigma, el encanto irresistible de Burak y Neslihan. Lo primero, lo primordial, lo ineludible es reconocer el magnetismo innegable, la química explosiva que proyectan cuando están juntos. Desde el momento en que compartieron pantalla en Karasevda, la conexión entre ellos fue palpable, casi tangible. Era evidente incluso para el observador más casual, que existía una conexión especial, algo que trascendía con creces la simple actuación. ¿Acaso los personajes de Kemal İlhan, con su amor trágico, atormentado y a la vez profundamente apasionado, lograron romper la barrera de la ficción y permear la realidad? Es una posibilidad muy plausible. Los actores, los verdaderos artistas, tienen la asombrosa capacidad de transportarnos a la historia, de hacernos creer fervientemente en lo que estamos viendo, y Burak y Neslihan lo lograron de una manera sencillamente magistral. Cada mirada, cada roce, cada palabra susurrada transmitía una intensidad que calaba hondo en el espectador. Pero más allá de su deslumbrante trabajo en Karasevda, la percepción de su relación como un ideal a seguir también se alimenta de la imagen cuidadosamente construida que proyectan en sus vidas personales. Burak y Neslihan son personas reservadas, discretas, que protegen con fervor su intimidad. No son de esas celebridades que inundan las redes sociales con cada detalle nimio de su día a día. Y precisamente esa discreción, esa aura de misterio que los rodea, paradójicamente alimenta aún más la fantasía, la idealización. Nos permite proyectar nuestras propias ideas, nuestros propios anhelos sobre lo que significa el amor verdadero, el compromiso duradero y la felicidad plena. Su silencio se convierte en un lienzo en blanco donde cada uno de nosotros puede pintar su propia versión de la pareja perfecta. Además, el hecho innegable de que ambos sean personas sumamente atractivas físicamente, que gocen de carreras profesionales exitosas y que parezcan llevar una vida envidiable, contribuye significativamente a la imagen de perfección que muchos tienen de ellos como pareja. Es fácil, demasiado fácil, idealizar a personas que percibimos como perfectas, como si hubieran alcanzado un ideal inalcanzable de belleza, éxito y felicidad que nosotros mismos anhelamos en lo más profundo de nuestro ser. Los vemos como modelos a seguir, como faros que iluminan el camino hacia una vida plena y satisfactoria. Sin embargo, y aquí es donde debemos detenernos a reflexionar, es crucial recordar que la realidad suele ser mucho más compleja, más matizada y a menudo, más decepcionante que la imagen cuidadosamente elaborada que vemos en las redes sociales o en las páginas brillantes de las revistas. Nadie, absolutamente nadie, tiene una vida perfecta. Todas las parejas, incluso aquellas que parecen irradiar felicidad a cada instante, enfrentan desafíos, experimentan desacuerdos, atraviesan momentos difíciles, incluso crisis. Es una parte inherente de la condición humana. Por lo tanto, es fundamental, imprescindible, evitar caer en la trampa insidiosa de la comparación.
No debemos medir nuestra propia felicidad o el éxito de nuestras relaciones cotejándolos con lo que vemos en la vida de otros, especialmente cuando esa vida está cuidadosamente construida, filtrada y editada para el consumo público. Las redes sociales son, en esencia, un escaparate donde se exhiben las versiones más glamorosas y perfectas de nosotros mismos, dejando ocultas las imperfecciones, las inseguridades y las luchas que todos libramos en silencio. En el caso específico de Burak y Neslihan, es muy probable que su relación, como todas las relaciones humanas, tenga sus altibajos, sus momentos de alegría y sus momentos de tensión. Pero lo que sí podemos apreciar, lo que sí podemos rescatar de las escasas muestras públicas de su afecto, es el profundo respeto y el innegable cariño que se profesan mutuamente. En las pocas entrevistas y apariciones públicas que han compartido juntos, se percibe una admiración genuina, un apoyo incondicional y una conexión profunda que trasciende lo superficial. Y eso en el mundo del espectáculo, un entorno donde las relaciones suelen ser efímeras, volátiles y altamente mediáticas, es un logro digno de destacar y de celebrar. Su compromiso mutuo en un contexto tan desafiante es un testimonio de la fortaleza de su vínculo. También es importante señalar que a pesar de su reserva característica, ambos han compartido algunos momentos importantes de su vida personal con sus seguidores, como el nacimiento de su adorable hijo Karan. Estas pequeñas pinceladas de intimidad, estos gestos de apertura, nos permiten vislumbrar un poco más de su realidad, nos ayudan a conectar con ellos a un nivel más humano, más cercano. Nos recuerdan que detrás de la fama y el glamour, hay personas reales, con sentimientos, emociones y experiencias similares a las nuestras. Pero volviendo a la pregunta inicial, a la interrogante que nos ha convocado hoy aquí, ¿por qué tantos fanáticos, tantos admiradores, ven a Burak y Neslihan como un arquetipo de amor eterno, como almas gemelas destinadas a estar juntas para siempre? Creo que la respuesta reside en una compleja combinación de factores: la química innegable, explosiva, que demostraron en la pantalla en Karasevda, la imagen idealizada que proyectan como pareja reservada, exitosa y atractiva, y la fantasía inherente a los cuentos de hadas modernos. Sin embargo, es crucial, vital, recordar que el amor eterno no es un destino que se encuentra por casualidad, sino un camino que se construye día a día, con esfuerzo, compromiso, respeto mutuo, comunicación abierta y sobre todo, una voluntad inquebrantable de superar los obstáculos que inevitablemente se presentarán en el camino. No existe una fórmula mágica, una receta infalible para la felicidad en pareja. Cada relación es única, singular, especial a su manera, y lo que funciona para una pareja puede no funcionar para otra. En lugar de idealizar a Burak y Neslihan como la pareja perfecta, como un modelo inalcanzable, podemos admirar su talento, apreciar su trabajo en la actuación y celebrar el amor que comparten, reconociendo que son personas reales, con sus propias vidas, sus propios desafíos y sus propias imperfecciones. Su relación, como todas las relaciones humanas, está en constante evolución, en constante construcción. Y hablando de imperfecciones, creo que es importante mencionar que a lo largo de los años, han surgido algunos rumores, algunas especulaciones sobre posibles problemas en su matrimonio. Sin embargo, ninguno de estos rumores ha sido jamás confirmado por ellos mismos, y es muy probable que se trate de meras especulaciones infundadas, alimentadas por la voracidad de la prensa rosa y la sed de morbo del público. En cualquier caso, sirve como un recordatorio de que incluso las parejas que parecen más sólidas, más perfectas, no están exentas de rumores, críticas y escrutinio público. Es el precio que deben pagar por su fama. Lo importante, lo verdaderamente relevante, es que Burak y Neslihan han demostrado, con su trayectoria profesional y personal, que son capaces de superar los obstáculos que se les presentan en el camino y de mantener viva la llama del amor, a pesar de las presiones externas y las dificultades inherentes a cualquier relación. Y eso, al final del día, es lo que realmente importa, lo que verdaderamente merece ser admirado y celebrado. Entonces, después de este análisis exhaustivo, de esta inmersión profunda en el universo de Burak y Neslihan, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que son una pareja que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo, gracias a su talento indiscutible, a su química innegable y a la imagen idealizada que proyectan como pareja exitosa, reservada y atractiva. Pero también podemos concluir que son personas reales, con sus propias vidas, sus propios desafíos y sus propias imperfecciones, y que merecen ser admiradas y respetadas por lo que son, no por lo que nosotros queremos que sean. Y sobre todo debemos recordar que el amor eterno no es un regalo del destino, sino un compromiso que se construye día a día, con esfuerzo, dedicación y una voluntad inquebrantable de permanecer unidos a pesar de las dificultades. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy.
Espero de corazón que les haya gustado este análisis profundo y reflexivo sobre Burak y Neslihan, y que les haya hecho reflexionar sobre la importancia de no idealizar las relaciones, de valorar lo que tenemos y de construir un amor auténtico basado en el respeto, la comunicación y el compromiso mutuo. Quiero agradecerles desde lo más profundo de mi corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que dediquen parte de su valioso tiempo a escuchar mis reflexiones y a compartir su pasión por los dramas turcos y las historias de amor que nos roban el aliento. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de Burak y Neslihan? ¿Creen que son una pareja idealizada? ¿Qué es lo que más les gusta de ellos? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también son fans de Burak y Neslihan, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.